cómo reconstruimos en estos lugares que han sido afectados, han sido arrasados por el fuego. Queremos conversar de esto y está en línea Fernanda Gallegos. Ella es socióloga de la Universidad Católica, además investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres Naturales. Fernanda, gracias por darnos este tiempo. Bienvenido a UFRO Medios aquí en Temuco. Un gusto estar aquí con ustedes. Fernanda, hemos estado revisando antecedentes y en la línea de investigadores y científicos como ustedes hay elementos que son tremendamente importantes y que no pueden estar fuera al momento de pensar en reconstruir lugares, hábitat de personas que lo han perdido todo producto de estos siniestros. Por supuesto, la reconstrucción es uno de los pasos fundamentales y tiene que ver no solamente con reconstruir infraestructura crítica. Muchas veces se le pone atención a pensar en hogares, a pensar en servicios básicos, a restablecer hospitales, centros educativos, etcétera, pero muy pocas veces se le da la relevancia que merece a la reconstrucción social. Eso es lo que nosotros desde SIGIDEN hemos estado trabajando y hemos intentado relevar a través del documento que publicamos dirigido a la política pública, que tiene que ver con esta idea, este concepto de la reconstrucción multidimensional. Claro, no es menor esto. Hay que pensar incluso en cómo reconstruimos las confianzas en las familias que han perdido seres queridos producto de esta emergencia, como ha ocurrido desgraciadamente acá en las regiones del sur. Entonces, no es un tema de decir vamos a reconstruir lo material, hay algo más. Exacto, tiene mucho que ver con cómo volvemos a construir ese tejido social que se pierde, que se ve fragmentado, que se puede ver afectado debido a la existencia, a la ocurrencia de un evento catastrófico, en este caso, y por ende se tiene que empezar a pensar en cómo nosotros podemos darle fuerza a las organizaciones sociales preexistentes, cómo podemos trabajar para mantener los vínculos sociales que en el fondo permiten que esa sociedad se reproduzca y a partir de ahí también entregar un nuevo lazo de parte de las autoridades, los gobiernos locales que también, como tú dices, son fundamentales para que se pueda ir generando una confianza también en la institucionalidad. En el fondo, cuando una sociedad, una comunidad se ve afectada por un desastre, necesita saber que está siendo acogida por la institución que tiene que protegerla. Y en el fondo muchas veces se pierde esa sensación, digamos, esa percepción, cuando los procesos de reconstrucción no escuchan a las comunidades o cuando los procesos de reconstrucción se desarrollan solamente desde planes que solamente están pensando en un tema de costo-beneficio y no tanto en cómo desarrollar infraestructura crítica, y que esta infraestructura crítica, por supuesto, no solamente es física, sino que también es social. Además, en lo que estamos hablando particularmente en esta emergencia, los afectados son personas que no están insertas en un radio urbano, donde hay organizaciones representativas, juntas de vecinos, brigadas de vigilancia, por así decir. Ellos viven prácticamente aislados, hay una casa cada 2 o 3 kilómetros o más todavía. Entonces, es un tema de cómo encontramos el equilibrio para decirle a esa familia, le vamos a reconstruir aquí su hogar y le aseguro que no vamos a tener la misma amenaza del fuego, por ejemplo. Ese elemento, Fernanda, ¿cómo poder también enfrentarlo? Sí, ahí estás tocando varios temas que son interesantes. Quizá el primero de ellos tiene que ver con una concepción que nosotros como centro hemos relevado e intentado poner en la palestra durante los últimos años, y tiene que ver con la idea de que los desastres no son naturales, sino que los desastres son socialmente construidos. Los desastres solamente existen como tal si es que afectan a comunidades humanas, y en ese sentido tenemos que hacernos cargo de las condiciones políticas, sociales, económicas, que dan forma a comunidades que son vulnerables a desastres. Por supuesto, cuando nosotros pensamos en desastres, nos imaginamos un evento disruptivo que es de origen natural. Posiblemente las amenazas tienen que ver con cosas naturales, como por ejemplo los terremotos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que un terremoto no se puede predecir y todavía no tenemos la tecnología para saber cuándo van a ocurrir. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de fuego, que es uno de los desastres más antrópicos, sobre todo en la región de la Araucanía,
Y por qué no decirlo, en nuestro país en general nos estamos encontrando con la construcción de condiciones que permiten que este desastre emerja. Entonces, también como dices tú, una comunidad que vive aislada, que son comunidades rurales, por supuesto que también esa vulnerabilidad está construida de forma interseccional. O sea, por ejemplo, si nos encontramos con fenómenos de clase, de género, y también con fenómenos que tienen que ver con si son rurales o urbanos, si tienen acceso o no a servicios de forma generalizada, por supuesto que nos estamos encontrando con comunidades que son menos resilientes ante desastres. Resiliente tiene que ver con este concepto de cómo una familia, una comunidad, un grupo social puede salir adelante después de un desastre, en cuánto tiempo puede volver a la normalidad o en cuánto tiempo, de qué forma puede absorber un efecto que es disruptivo. Entonces, claro, cuando estamos hablando de un desastre antrópico, muchas veces vinculado a cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, a cómo nosotros privilegiamos, en el caso del fuego, por ejemplo, un bienestar económico que tiene que ver con la plantación de plantaciones forestales, digamos. Por supuesto que estamos dando y construyendo los fenómenos para que eso ocurra. Y entonces ahí yo creo que emerge el tema de la confianza. Y ahí emerge el tema de cómo nosotros generamos un nuevo compromiso social con esas comunidades, de forma tal que cuando reconstruyamos, no solamente reconstruyamos sus casas, ojalá en el mismo lugar donde ellos estaban, pero cómo ahí trabajamos para que el riesgo no sea tal, cómo creamos una nueva forma de generar una sobrevida con estas personas que no necesariamente ponga a estas personas a merced de lo que pueda ocurrir con los incendios. De ahí la importancia de este documento que ustedes han elaborado, porque sin duda, cuando desde el primer mandatario del país dice que es necesario entrar a revisar y establecer líneas de seguridad en la industria forestal y que en su entorno no signifiquen desastres como lo que estamos viviendo, escuchar el trabajo que ustedes hacen como investigadores e investigadoras, sin duda es un aporte. Sí, por supuesto, o sea, lo que nosotros intentamos hacer cuando levantamos esta idea de que los desastres no son naturales tiene que ver con buscar cuáles son las causas de fondo. Y las causas de fondo que bien destacó el presidente son vinculadas a cómo nosotros nos vinculamos con nuestro entorno. En este caso, si nosotros estamos favoreciendo la plantación de especies que son exógenas al territorio y que naturalmente como bioma los pinos y los eucaliptos se queman una vez al año, es difícil esperar que no nos encontremos con incendios forestales una vez al año todos los veranos y que aumenten las temperaturas y que se erosione el suelo, si es que estamos generando ese tipo como de consecuencias a partir de lo que estamos haciendo. Entonces, por supuesto que está el interés de poder encontrar estas causas de fondo y a partir de ahí pensar, ya que tenemos este desastre, ya que tenemos que hacernos cargo de estas consecuencias, ¿cómo podemos generar un nuevo vínculo no solamente con las autoridades, sino también con nuestro entorno? Muchas veces nos encontramos con la problemática, de ahí nosotros lo que hemos sobre todo trabajado fue a partir de los incendios de 2017, la localidad de Santa Olga, que fue la localidad que se quemó completamente durante ese año. Y lo que nosotros vimos fue que, claro, lo que existía era una relación de dependencia con lo que venía haciendo la industria forestal. En el fondo, las personas que ahí vivían dependían del trabajo que las forestales le entregaban, pero a la vez las forestales tenían esta función de generar estas condiciones de riesgo. Entonces, el desafío está no solamente reconstruir casas, sino reconstruir trabajo. Y esa es una de las recomendaciones que nosotros entregamos en este documento, que es de acceso público, y que le hemos hecho llegar también a NIMBU y a los encargados de reconstrucción nacional, tiene que ver con generar un nuevo espacio social donde también cambiemos la forma en la que se trabaja, en el sentido de que si estas comunidades que son afectadas por el fuego también dependen de las industrias forestales, que posiblemente lo contribuyen en ocasionarlo, ¿cómo podemos hacer que estas personas se dediquen a otra cosa? ¿O cómo podemos hacer que la industria forestal sea más segura? En el fondo hay que encontrar esas respuestas en los territorios. Si no se genera este círculo vicioso en orden a que yo dependo de esto, pero con el riesgo de lo que me pueda pasar. Y sin duda, si uno hace el análisis y lo pone en la balanza, los riesgos y lo que vemos como resultado es mucho más grave
que lo que seguramente recibe como beneficio en el tema de su vida, de la generación de familias y de entornos sociales en el lugar. Sí, por supuesto, y tiene que ver con lo que hablábamos un poco delante, que tiene que ver con cómo construimos vulnerabilidades. Por supuesto que las personas que se van a ver afectadas por este sistema, este modelo que otorga a las plantaciones forestales derechos, como por ejemplo esta excepción de impuestos que tienen a partir del decreto 701 de 1974, que les entrega en el fondo insumos y atributos para desarrollar la industria forestal. En el fondo estamos generando que quienes se dediquen y quienes obtienen ganancias de la industria forestal tienen protección, pero quienes no tienen protección son sus trabajadores y son quienes habitan o cohabitan con estas plantaciones. Sí, y hace muy bien usted en hacer mención a esta subvención que se recibe a través de este decreto, porque de acuerdo a los antecedentes que se tienen, este decreto ya las empresas forestales muy poco lo están ocupando. Quien los ocupa más es el pequeño mediano que está trabajando en bosques porque está comprometido con eso. ¿Qué ocurre? Que si hay un incendio, él obligadamente debe volver a hacer las plantaciones para recibir el beneficio. No puede retirarse y es uno de los temas que lo vamos a conversar luego con el gobernador regional, que está haciendo un planteamiento también al presidente de la República. Es decir, hoy día, si es que esto avanza en la conversación, vamos a poner sobre la mesa, yo creo que todos los elementos, Fernanda, para evitar que el fuego nos destruya cada año. Por supuesto, tiene que ver con hacer uso de todas las herramientas que podemos tener, que van desde lo legal hasta lo comunitario. Y ahí es relevante que distintos actores se sienten a conversar y se lleguen a soluciones, porque, como bien tú dices, no podemos enfrentar quemas que ocurren todos los años y que van a seguir ocurriendo si es que las cosas no se modifican, si es que no se piensa en una nueva forma, en un nuevo pacto para, en el fondo, poder generar y desarrollar las distintas regiones, pero a la vez sin poner en riesgo a la población y a la población más vulnerable. Claro. Fernanda, finalmente usted me hizo mención a los incendios pasados en la zona centro. ¿Cuánto de lo que ustedes propusieron se recogió al momento de reconstruir ahí los centros habitacionales? Se recogió en cierta medida, no tanto en lo que ocurrió en Santa Olga, digamos, en la zona centro, en lo último que viene siendo la reconstrucción desde ese momento, porque fue a partir de ese proceso de reconstrucción que recogimos los datos. Pero sí, actualmente nosotros como centro nos sentimos acogidos cuando la nueva encargada de reconstrucción habló de hacer caso a las comunidades y de desarrollar un trabajo con ellas, y no para ellas, pero sin ellas. O sea, en el fondo haciendo caso que se necesita conocer los territorios para intervenir. Así que sí, claro. Se sienten recogidas las palabras y nosotros como centro miramos con esperanza el futuro a la hora de no solamente conocer, sino también proponer. Lo importante es eso, que las soluciones lleguen, pero con la realidad local, porque puede ser una muy buena solución desde Santiago para alguna región, pero no para otra, ni siquiera desde la capital regional para una comuna apartada. Son las propias comunas, son sus propias autoridades, son las propias personas afectadas las que en definitiva aquí tienen que tener una opinión mayoritaria. Por supuesto, son los territorios los que tienen que entregar información y muchas veces son los dirigentes sociales los que tienen la mayor cantidad de insumos para poder no solamente llevar un proceso de reconstrucción mejor, sino también más rápido, más eficiente, más efectivo. En los territorios está el conocimiento y la idea es que eso pueda relevarse, que el conocimiento tradicional, ecológico de las comunidades pueda ponerse al mismo nivel incluso que el de los expertos. No imponer conocimiento, sino construirlo entre todos. Muy bien. Fernanda Gallegos, quiero agradecer la gentileza de este tiempo. Ha sido muy interesante escuchar esta opinión y saber que está este documento. ¿En qué dirección la podemos encontrar para que la gente que está interesada en lo que estamos conversando pueda también recoger ese paper? Sí, pueden encontrarlo en www.sigidem.cl en la sección de la línea 4, gestión, gobernanza de riesgo. Muy bien. Desafío gobernanza.
por ahí lo pueden Una- encontrar. Muy bien. Una vez más, muchas gracias. Gusto en saludarla. Muchas gracias, que estén muy bien.